He comprado la Sony A7 III, he pasado a full frame. Antes tenía la Sony A6500 y en este vídeo te voy a explicar por qué elegí esta cámara, sobre muchas otras opciones y sobre la A7 IV. Así que empezamos. Entonces, la primera pregunta que hay que responder: ¿realmente vale la pena vender la Sony A6500 por la A7 III? La respuesta a esto yo te diría que sí, pero obviamente tengo que fundar mi opinión. Entonces lo que haré es, voy a ir a la playa y mostrarte una cinemática de esto. Pero por supuesto no iré solo. Vamos a introducir a las personas con las que vamos, o al perro, mejor dicho. ¿Qué ve? ¿A quién esperabas? Pues lo que les comentaba, la mayoría de los settings de la A6500 a la A7 III son los mismos, son muy parecidos. Pero la gran diferencia es el sensor, que este sensor tiene un tamaño mucho más grande y por ende da una calidad de imagen mucho mejor, porque entra mayor luz y todas esas especificaciones que no las voy a hablar en detalle aquí, pero bueno. Pues ya hemos llegado, vamos a la playa. Mira, mira, mira. ¡Qué felicidad! Ya que estamos en la playa, lo que haré en este momento es hacer unas cinemáticas para que puedan ver cómo se ve la Sony A7 III y luego haré una comparación con poca luz, con la Sony A6500, un poco de todo, pero primero la cinemática. Vamos allá. No. Y otra vez Efrales la lía en el agua. Después de un pequeño problema con el frisbee, ya recuperado y ahora todo mojado. Creo que ya la cinemática está lista y es cuestión ahora de hacer las comparativas para lo que viene aquí, la chicha, el juguito. A escarbar. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Me ha quedado cinemático? No lo he visto, pero seguro que sí. Es hora de volver a casa, hacer las comparativas y decirles por qué pienso que esta es una de las mejores cámaras para comprar en el 2022, a pesar de que tiene 4 años ya en el mercado. Pues ya estoy de vuelta en casa después de este día de playa y lo que voy a hacer ahora es una comparación con la Sony A6500. Ya la Sony A6500 no la tengo conmigo porque la he vendido, pero me queda todo lo que he grabado durante este tiempo. Así que voy a hacer una comparación lado a lado de algunas imágenes para que puedan comparar cómo se ve la calidad de imagen. Teniendo en cuenta también los objetivos, en esta cámara yo utilizaba el 18-105 f4 y en esta cámara el día de hoy lo utilicé con el 24-70 f4 también. Para compararlos también un poco más equivalentes, ¿no? Con el f4. Y también utilizaba mucho el Sigma 35mm f1.4. Lo bueno de esto es que este objetivo es full frame y yo lo utilizaba en una APS-C, entonces también se notaba un poco la diferencia, pero la calidad de imagen que daba este lente es brutal, es increíble la verdad. Y ahora que los hemos comparado, aquí es donde yo creo que realmente la Sony A7 III destaca por completo y es en la comparación a poca luz. Yo grabo mucho en un gimnasio que se llama Templum Barcelona y en este gimnasio hay unas partes que es como muy oscuro, aparte que todo es como bastante negro, que da un look muy cool, pero a la hora de grabar se hace bastante complicado. Entonces yo cada vez que utilizaba el 18-105 f4 era imposible grabar porque sabía que iba a tener demasiado ruido, entonces solo lo usaba para que se notara un poco el ambiente y ya. No lo quería forzar mucho porque se notaba mucho ruido, entonces casi siempre utilizaba el 35 mm, que era bastante difícil de llevar porque se convertía en un 50 debido al recorte y entonces era como más complicado llevarlo. Entonces aquí pueden ver un poco la comparación de los dos F4, cómo se ve a poca luz. Como te digo, como maneja el ISO y el ruido esta cámara, la A7 III, es una barbaridad. La verdad que sí hace la diferencia. Y con el 35 mm 1.4 hace como un mayor bokeh, la luminosidad es como mucho mejor. Combinando esto, como gestiona el ISO, la verdad es una combinación perfecta para estos casos de poca luz. Y hablando de comparaciones, esta es la parte más importante de este vídeo,
que te suscribas al canal. Bueno, no es la parte más importante, pero en algún momento tenía que pedirte que te suscribieras, ¿no? Suscríbete. Vamos a hablar. Entonces continuamos con la parte de fotografía. Y déjame decirte que estoy completamente enamorado de la fotografía en esta cámara. La verdad es que se nota mucho, sobre todo cuando haces zoom en las fotos, se nota bastante la calidad y yo estoy muy contento. O sea, aquí pueden ver las fotos que saqué en la playa, pueden comparar con algunas de las fotos de las 6500 que he tomado y la verdad es que estoy muy contento con el resultado de esta. Ahora, la verdad es que no he podido hacer un test de color, se me ha olvidado por completo del S-Log 2, el S-Log 3 y el Cine 4. También esto tiene HLG, pero sí les puedo comentar que el HLG es un perfil de color muy bueno y haré un vídeo de esto pronto. Pero mientras tanto, pueden ir aquí con este vídeo de la Sony A7S3, que he hecho una comparación de los perfiles de color y la verdad es que está muy bien. Obviamente la A7S3 es una de las cámaras más nuevas de Sony y tiene un chip distinto, pero de igual manera vale mucho la pena ver cómo gestiona el color estas cámaras. Ahora la parte importante. ¿Por qué he decidido vender la Sony A6500? Ya creo que he demostrado por qué esta elección es la mejor, pero ¿por qué no te has ido por una A7C o una A7 IV? La A7C solo varía entre unos 200 y 300 euros y tiene la pantalla abatible y es un cuerpo más pequeño. Eso me vendría genial porque en este momento no me puedo ver cuando estoy grabando, pero la A7C es muy pequeña, es como la 6500, el mismo cuerpo, y la verdad quería una cámara un poquito más pesada, que sea un poco más ergonómica a la hora de tomar fotos, a la hora de agarrar la cámara, y esta es una de las mejores opciones. Pero ahora pensemos en su rival, o en la actualización realmente, que es la A7 IV. ¿Por qué elegí la A7 III sobre la A7 IV? Precisamente porque no sentía la necesidad de gastar 1000 euros más. ¿Y a qué me refiero con esto? Aquí yo lo que te diría es como piénsalo, a ver, los trabajos que estás obteniendo, ¿vale la pena a nivel de calidad que te compres una A7 IV? Con la A7 III basta. Este fue el principal planteamiento que me hice y creo que para mí la A7 III en este momento es más que suficiente. No necesito el 10 bit de color, porque sí, la verdad es que ayuda mucho a la hora de corrección de color y todo esto, pero creo que para lo que yo hago en este momento y para los trabajos que estoy obteniendo, la A7 III es más que suficiente. Y en caso de que quisiera un poco más de calidad y el proyecto lo amerite, puedo alquilar esta cámara. Ya no sea la A7 IV, sino es una cámara más de cine, como lo puede ser la FX3 o la Blackmagic Cinema Pocket, que son cámaras muy bestias y que por cierto me gustaría hacer un review de la Blackmagic dentro de poco, pero el review de la FX3 lo tienes aquí. Y entonces ese es realmente el pensamiento que deberías tener. No porque sea algo nuevo tiene que ser mejor o tiene que ser lo que necesito para poder ser el filmmaker que quiero ser. Pero la A7 III es una cámara increíble y que creo que en el 2022 todavía tiene mucho por competir ante otras cámaras. Y si te ha gustado este video, deja un buen like. Deja en los comentarios si quieres saber algo más sobre esta cámara, si se me ha escapado algo, si hay algo que tú, en tu opinión, digas, no, la A7 IV es mejor por esto, por esto, por esto. Y nada, nos vemos en el otro. Chao. Suscríbete. Bueno, con el botón de aquí, donde está la carita mía, si lo tocas, te suscribes. Chao.